Vacaciones de invierno, sí, aquí también en Caleidoscopio. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de la Biblioteca Argentina en vacaciones. Y para eso, nada mejor que Federico Tinivela, el licenciado Tinivela, nuestro amigo y querido amigo personal, subdirector de la Biblio Argentina. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido a Caleidoscopio. Hola Mari, buenas noches, ¿cómo te va? Todo bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, vamos a hablar de vacaciones y vamos a hablar que ahora que tenemos ya abiertas las instituciones con un aforo reducido, pero bueno, podemos disfrutar de la Biblio, tenemos la sala de lectura, tenemos este exitazo de la Biblio que es cuentos por teléfono y además tenemos clubes de lectura. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a ver, ¿por cuál empezamos, Fede? Mirá, no, está bueno que justamente esta semana se reabre la biblioteca sala de lectura, eso es re importante porque pueden ir los estudiantes de la ciudad a usar ese espacio. Ujú. Estamos de 8 a, no, perdón, de 9 a 12 y de 15 a 18 todos los días. ¿Y los sábados también de Y 9 a 13? los sábados a la mañana, no, los sábados a la mañana, claro, 9 a 13. Bien, Y se habilita de nuevo el préstamo, devolución de libros. bárbaro. Y lo interesante para nosotros es que vuelve la circulación de la ciudadanía a la biblioteca, Ujú. porque hasta hace muy poco estábamos trabajando desde el interior de la biblioteca sin contacto con el público, los Así es. usuarios, así que es maravilloso que vuelva otra vez la circulación. Genial. Después, claramente, como nos agarró vacaciones ya con una semipresencialidad o casi nula presencialidad, preestablecimos actividades virtuales. Es por eso que Bárbaro. el ciclo Humedales se lanzó y sigue lanzado con charlas, encuentros y demás, pero de manera virtual. Ujú. Y por otra parte, lo que está ocurriendo con cuentos por teléfono es muy lindo. Lo que hicimos fue ampliar la oferta, porque en general cuentos por teléfono trabajamos miércoles a la tarde y jueves a la mañana, con turnos previos. Ujú. Y las 2 semanas de vacaciones lo que hicimos fue extender el horario y poner la posibilidad de sacar turnos todas las mañanas y todas las tardes. Y también resignificamos un poco la tópica, porque si bien nosotros cuentos por teléfono trabajamos con textos de Gianni Rodari, de 20 cuentos para jugar, que son cuentos hermosos, muy fantásticos, que tienen 3 finales distintos y que uno puede elegir qué final, un poco es como el elige mi propia aventura Sí, de aquella época, de de nuestra nuestra época, infancia o juventud, de acuerdo a tal la cual. edad de cada uno. Juventud. Este, esos 20 cuentos para jugar de Rodari, tenés tres finales. Sí, ponele Genial. juventud también. Y entonces, eh, lo que hicimos fue, para la Semana de la Bandera, cambiar y trabajar sobre textos que fueron los ganadores del concurso sobre la bandera que largó la editorial y la universidad el año pasado. Ujú. Y ahora en vacaciones de invierno, la apuesta fue diferente, muy interesante, es trabajar con editoriales independientes rosarinas y autores rosarinos. Genial. Y además convocamos a periodistas, mediadores de lectura, voluntarios de lectura. Vos vas a estar la semana que viene leyendo unos cuentos también. Bueno, Así que bueno, periodistas, personalidades de la ciudad, porque a la vez está bueno que se arme una especie de red en ujú, donde lo que subyace un poco el pensamiento de la posibilidad de empezar a configurar una ciudad lectora. tal Lo que cual. nos interesa es que se hable de lectura, que se practique, porque es un poco que me parece que se contagia cuando uno está haciendo algo que le gusta y otro recibe algo que le gusta Exacto. o se comparte algo que a uno le gusta. Por eso un poco cuentos por teléfono en este momento fue muy interesante también por el hecho de que es una llamada a una persona, no es una recepción de un material Ujú. anónimo, sino que, bueno, llega tu llamado a tu casa, a tu nombre, y es en vivo, porque hay mucha información hoy que está circulando en las redes que uno tiene que bajar, ¿no? Y Entonces, eso es otra cosa, que vos bajes la información a que te llamen a tu casa y que vivas un momento poético en la cotidianeidad, ¿no? Eso me parece que es interesante. Y que aparte que es muy emocionante, ¿no? Esta cuestión de este mimo que uno tiene. Fuera del aire hablábamos antes que la lectura también es el alimento del alma, el alimento de la imaginación, del léxico.
Y es tan importante este mimo auditivo, porque no todo el mundo puede llegarse a la biblioteca para leer un libro, para sentarse en esta sala hermosa y bellísima que está en la Biblia para poder disfrutarla. Personas que no pueden, por una cuestión de movilidad, porque está la cuestión de la accesibilidad también, ¿no? Digo, estar en tu casa y recibir este regalo que es este cuento contado, y que por unos minutos dejes volar y te vayas de viaje, que es lo que hace un cuento, por lo general. Eso está piola. Sí, sí, totalmente. A mí me parece que si nosotros tenemos que segmentar o pensar en cómo catalogar justamente las intensidades de la literatura, aparece ahí unas búsquedas que tienen que ver más con lo informativo, que Ujú. son los textos más vinculados a lo educativo, a lo académico. Y está por otro lado la ficción, que justamente es esto que tiene que ver con lo que vos planteás, de la posibilidad de alejarse de una rutina, de una cotidianeidad que a veces se torna un poco densa, sobre todo en Exacto, pandemia. total. Entonces, claramente es una puerta para salir a jugar la literatura, y la escucha genera a la vez que uno también genere herramientas para ir pensando en esos otros mundos posibles, porque un poco la lectura, como decía Michel Petit, es no solo la posibilidad de encontrarse con uno mismo, sino con la posibilidad de otros mundos. Y Exacto. eso lo que hace es romper con cierta perpetuidad de una concepción de realidad, que es, Ujú. y naturalizar un camino casi prefijado. Entonces, me parece que está bueno la literatura como rompimiento de algo establecido, es decir, bueno, Totalmente. esto me abre, puedo mirar de otra manera, encontrarme con otras personas, con otros pensamientos, y justamente eso es re interesante que lo plantea Jean-Luc Nancy, que es un pensador francés, que dice que en realidad cuando uno escribe, lo que hace es entregar una idea y el otro recibe una idea. Entonces, hay ahí dos mundos que empiezan a chocar. Y él habla de la literatura como una refriega de mundos. Entonces es muy Ujú. interesante porque la idea de refriega, ¿no? Porque no es solo que yo pongo, porque un poco es la idea de Paulo Freire, no es que yo pongo en el otro algo, sino que entre los dos generamos algo Hacemos algo nuevo. nuevo. Entre, total. Por eso me parece que es interesante esta apuesta de lo literario o del cuento o esto que vos decías de una forma de entregar o de darse, eh, como posibilidad de una construcción otra, que Sí, genera un quiebre en eso dado, ¿no? Ahí total, aparece. totalmente, porque aparte se da, y pasa cuando uno lee un libro, o sea, así sea el llamado o así sea el libro físico que uno tiene en sus manos, eh, la idea está y vos lo recibís, y esto que recibís tiene que ver con tu propia vivencia. Entonces ahí está ese otro mundo que se genera, digo. Es esta cuestión como ser el mismo prosumidor, ¿no? De lo que uno está leyendo. Totalmente, sí, 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 está buenísimo eso. Es verdad que justamente la palabra que vos mencionás recién, que es prosumidor, es se patentiza hoy con las redes, porque ahora Claro. realmente sí, los chicos terminan novelas, Ujú. claramente, le cambian el final a una novela. Eso antes uno lo hacía en el fuero más interno, más propio, más privado, cuando no había redes o internet y demás. Entonces, uno leía un texto, iba pensando posibles finales también, o Tal iba cual. dialogando con ese final, decías, che, ¿por qué pasó esto? Un poco cuando García Márquez escribe Crónica de una muerte anunciada, ahí lo que hace un poco es invertir toda esa posibilidad y decir, bueno, mira, pasó esto, y eh, trabaja justamente sobre lo opuesto que habla Roland Barthes, que es la literatura como striptease. Ujú. En realidad lo que hace García Márquez ahí es vestir el texto, todo el tiempo lo va vistiendo para llevar al principio. Exacto. Entonces, me parece interesante este juego de ida y vuelta, en donde uno en realidad a veces construye y a veces lo que tiene que hacer es deconstruir para ver qué pasó también. Totalmente. Entonces, es un juego, claramente, en donde aparecen herramientas que van generando otras miradas. Eso es lo piola.
Y eso la premisa que se tiene cada vez que uno lee un libro o escucha un libro. Es este juego al que uno se está prestando, porque, a ver, uno puede leer un material histórico y en su cabeza va haciendo, va viendo como en película lo que va leyendo. Pero cuando estás leyendo ficción, algún realismo mágico, digo, tiene que ver con este juego también al que uno se presta, ¿no? Al ir y venir en el personaje, al empezar a lo mejor por un homicidio y empezar a ver, empezar a vestir toda esa historia para ver qué pasó para llegar a este principio que en realidad es el final. Es muy interesante Claro. en todas las edades y es interesante sobre todo, vuelvo a esto, en la gente que por ahí no tiene el acceso a un libro y que puede vivirlo de esta manera. También la virtualidad nos dio la Sí, posibilidad de conseguir textos por ahí en PDF que se podían bajar, porque había muchas cuestiones a las cuales no se podía llegar por el tema de estar cerrada una biblioteca. Pero bueno, muchos han tenido el acceso a esto, ¿no? De esta manera. sí, sí, por eso. Yo te quería interrumpir cuando hablabas al principio, porque me parecía Sí, interesante esto que vos decís, que en realidad eh, es como que con la pandemia se generó una brecha mayor también en el acceso, por uh-huh. una cuestión de circulación Claro, y de vinculación con algunos espacios. Entonces, un poco tiene que ver con esto de que plantea Bourdieu del capital cultural y de la manera en que distintos ambientes generan y acceden a distintas herramientas también. No claro, es lo mismo una persona que vive en el microcentro de la ciudad, que tiene un montón de instituciones alrededor y cierto pasar económico, uh-huh. que tiene herramientas para acceder a los bienes culturales, que alguien por ahí que está más ubicado en la periferia, con menos recursos. Tal Entonces, cual, me parece interesante justamente plantear desde el Estado herramientas para generar acceso. tal cual. Entonces, un poco, la idea de cuentos por teléfono es una metáfora que tiene que ver con un deseo poético de que la literatura acceda a A todos por todos lados, igual, sí, pero es como un disparador. O sea, la idea para mí es empezar a generar trabajo en red entre el sistema educativo, las instituciones públicas, para generar un diálogo que genere una naturalización de la lectura, tal cual. que algunos te dicen, ¿por qué insistir tanto con la lectura? La lectura no es solo lectura de libros, es No, lectura de cuerpos, lectura de texturas, de mapas. Me parece que es una metáfora también. O sea, se obviamente, puede leer un montón de cosas. Eh, y por otro lado, y que desanclar un poco la idea de que la literatura es, o la lectura de literatura canónica es lo único que se puede leer, porque uh-huh. se puede escuchar a otros y ahí se está leyendo también. Hay información de gente que no sabe leer, pero que tiene grandes experiencias de vida que las puede contar y son maravillosas. Exacto. Por eso ahora están las bibliotecas humanas, están de moda también. Entonces me parece que la idea es, no creo que podríamos jugar con los dos sentidos, o sea, Total, no tanto leer, el sino más bien auditivo, escuchar, ¿no? Aparece por ahí, decir, bueno, total. leer tiene que ver también con escuchar. Y tiene que ver con todo, porque tiene que ver con esta cuestión de los cinco sentidos. Digo, cuando uno está leyendo o uno escucha al otro, también genera conciencia y también está concientizando de algunas cuestiones. Yo acá me anoté que esta cuestión de concientizar mediante la lectura con el tema del ciclo humedales, por ejemplo, es maravilloso. Pero no es Sí, solamente con mirá, eso, es con todo. sí, y justamente el ciclo Humedales plantea un poco esto que estamos hablando, lo pone sobre la mesa porque tiene que ver con un ciclo que armamos junto a la universidad, Ujú, que lo coordina Marcela Prosperi, una compañera de la biblioteca, que en realidad lo pensamos como un espacio de reflexión conjunta donde distintos actores de la ciudad participen y no sean solo aquellos que están vinculados al pensamiento más académico sobre el humedal, sino también que participen, por ejemplo, pescadores, claro, algunos actores pertenecientes a la cultura chaná, alfareros,
Entonces, si bien también participó el último director del acuario Ujú. municipal, provincial, este, hubo una charla con un pescador tradicional de la zona. Entonces, me parece que lo interesante es el cruce de saberes y cómo entre todos reflexionamos sobre una misma problemática. Y Exacto. esto que vos decís, hablar del humedal desde distintas miradas, no es lo mismo, si bien hubo un club de lectura que vinculaba, por ejemplo, a la literatura de Roberto Art con Sí, Poetas de la Ciudad, o la literatura de Juan L. Ortiz con Poetas de la Ciudad, la idea no era referenciarlo solo con lo literario, sino con distintos saberes y con distintas las, con experiencias. las Y ahí vivencias. aparece lo rico. Claro, Sí, el cruce. Y la totalmente. posibilidad de entender que podemos hablar del humedal de distintos lugares como podemos hablar de cualquier temática de distintos lugares. Obviamente que la literatura apunta en Punta. realidad o aporta un montón de cosas re interesantes que tienen que ver con una elaboración muy personal de mucho tiempo, porque no es lo mismo un pescador que se levanta a las 3 4 de la 3 de la mañana y mañana. trabaja todo el día, que un tipo que tiene todo el día para dedicarse a la reflexión y la escritura. Entonces, Exacto. no es ni mejor ni peor una cosa ni la otra. Entonces hay que ver cómo compartimos esos haceres y saberes, nada más. Claro, son distintos modos de vida, pero que hacen a una cotidianeidad en cada uno que en algún momento van a juntarse y de ahí vamos a ver las experiencias de cada uno hasta cuánto de, si bien no es lo mismo, pero que siempre tienen un punto en común. Total. Y a la vez, ¿sabes qué? Sí. Esos dos saberes que obviamente siempre se van cruzando, Ujú. por ejemplo, volvamos al caso del pescador y el Sí. escritor. Un pescador que se levanta a las 3 4 de la mañana para ir a pescar, lo que va a ver en el Paraná nunca lo va a ver el escritor. No. El escritor va a generar un montón de ficciones de ese momento, pero el pescador las vive cotidianamente. Ve los matices del cielo, los colores, conoce las aves que pasan por ahí, conoce los aromas de ese espacio. Entonces, me parece que eso es muy rico escucharlo. Entonces, en ese cruce, justamente entre un tipo que ficciona y el otro que está con toda la realidad encima, aparece la riqueza de ese encuentro. La idea del ciclo era justamente armar encuentros. Encuentros que son nutritivos para todos, Total. que es lo principal. Un buen pescado a la vera del río, digamos. Claro, ese sería tu lugar, por ejemplo. ¿O no? Sí, sí. ¿Cuál sería tu comida favorita? A ver, Un buen pescado. ¿cuál Y sería tu ahí lugar? en el río yo me Sí, comería unas buenas albóndigas de boga. mira. Unas empanaditas de boga sería algo interesante. Sí, sí. ¿Y tu lugar en el Ya mundo? podré, en otro, y uno, es que la isla es muy fuerte para nosotros. Hay muchos lugares, pero yo creo que el litoral y la humedad del litoral y el recorrido del río nuestro y esos aromas nos acompañan siempre. Por eso siempre uno ve que los rosarinos que van por el mundo van volviendo después, ¿no? Es durísimo. En un momento se escapan enojados con el espacio, con su lugar, pero después van volviendo porque es líquido amniótico. Es ser parte de un ecosistema muy, muy complejo, muy duro a veces, pero hermoso a la vez. Yo creo que le Vivimos en pasa, un lugar increíble. tal cual, creo que le pasa a la gente de nuestra región. Y estoy hablando, sí, de la parte del Sí, litoral. Creo que es muy nuestro eso. El otro día hablaba con Patricia sí, sí. Suárez, el jueves pasado, y ella me dice, el hecho de irme a Buenos Aires yo lo tomé como que estaba con una beca, pero yo sé que voy a volver. Y extraña horrores, tales así que hablamos sobre el final, y ella se emociona. Terminamos la nota y después de la nota nos quedamos hablando y ella es pura emoción. Y Y Rosario, eso que Patricia Suárez no cruzó a la isla, ya la vamos a invitar un día. Cuando conozca la dale. isla se vuelve loca. Y vuelve ahora en septiembre, fines de agosto, septiembre vuelve. Y Así que, nosotros hace un par de años le presentamos sus libros de teatro que editó sí, Baltasar Editora en la sí, biblioteca. sí, bueno, se está haciendo ahora, Cuando sí, vos fijate qué loco, que era un momento en donde uno presentaba libros de una manera que hoy parece
de otra era, ¿no? Exactamente, aparte se extraña Sí, sí, tanto, Fede, tanto se extraña. ¿Qué va a sí, pasar sí, sí. con las fotografías, con las muestras de fotografía o con los No, en recitales? realidad, mira, justo estamos pensando traer, hay varias muestras para este año, pero una que es muy linda, que está ahora en la Alianza Francesa, Sí, eh, es sobre danza. Y un poco tiene que ver con estos cruces de la biblioteca hoy. Me parece que hoy la biblioteca es un espacio múltiple que no está anclado solamente en el libro, ujú, y la danza es un lenguaje. Entonces, ahora estamos pensando para agosto, septiembre armar una muestra que la pensó Gris Dilicia, una muestra hermosa con un montón de zapatillas de danza, esas zapatillas que estaban ya dejadas sí, de lado por las bailarinas porque no las usaban más, pero que hablaban de una historia, ¿no? Y un poco la biblioteca es un espacio de memoria, tal cual. entonces un poco esas zapatillas hablan de todo un recorrido de esas chicas, y bueno, me parece que es interesante plantear una muestra así. De todas maneras, lo que vos decís, nosotros lo que estamos pensando es una muestra sobre humedales. Todos los meses tenemos una fototeca que va Sí, cambiando de fotógrafo, y como venimos con ciclo humedales, justamente este mes está un laburo maravilloso que hizo Silvia Moriconi sobre los pescadores, sí, eh, que tiene dentro de su trabajo varios subtópicas que son muy interesantes, que es, por ejemplo, qué sé yo, la vida cotidiana del pescador. No es solo el pescador pescando, ujú, sino el pescador en la isla, en el rancho, afeitándose en su cotidianidad. Un trabajo muy interesante. Es más, el libro de Silvio está en las librerías de la ciudad, lo pueden conseguir. Es bárbaro. muy interesante lo que planteaba justamente, ya que está en gancho con el pescador Sí, del ciclo humedales, que él dijo, ustedes ven el río desde la ciudad, nosotros vemos el río desde el río y desde la isla. Entonces, no es menor. Habría que pensar el río como un puente, en este tal cual. caso, y volver a pensar cómo es el flujo de las miradas, que tendría que dejar de ser tan egocéntrico, justamente, y abrirse a la posibilidad de un otro diferente. Yo creo que la biblioteca también es un poco una metáfora de eso. Está cambiando porque tiene que ser habitada por todos, Tal cual. entonces, y por todos los saberes, no por los hegemónicos, canónicos No, o no. enciclopédicos. Es una biblioteca de y para todos. Totalmente, sí, sí. Fede, para cualquier información entonces tenemos la sala de lectura ya a partir de esta semana abierta, lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18, y los sábados de 9 a 13. Exactamente, Tenemos sí. Y el... Sí, decime. préstamo de libros, devolución de libros, y los ciclos que pueden entrar a la página de la biblioteca, y ahí van a tener fototeca, poeta del mes, la historieta, eh, que van a encontrar colección hemerográfica que ya está digitalizada para Ay, ver, qué eh, lindo. mucho audiolibro, el QR, porque ahora largamos un QR hermoso que está en distintos distritos de la ciudad, que acercando el celular podés tener videos, videodanza, videopoesía. Excelente. Ahora pusimos una animación de un titiritero de Santa Fe que se llama Tuti Núñez, que trabaja con plastilina, que es hermoso lo que hace. Para vacaciones de invierno, hay, bueno, una historia de dos gusanitos, que no quiero adelantar el final. Este, Para verlo, para verlo. Pero el QR es lindo porque es un poco la idea de justamente, es la idea de institución, de salir de un espacio central, céntrico, y aparecer en toda la ciudad, que es un poco hoy, ya no se trabaja tanto lo sólido, sino lo líquido, el flujo de información, Tal cual. y lo que hay que posibilitar es la intensidad de las herramientas para que llegue a toda la posibilidad de encontrarse con esos flujos, ¿no? Así es. Que no sea solo un QR en una pared que nadie usa. Entonces, bueno, de a poquito la idea es convidar a que todos sean parte de ese uso. Y que ese QR tenga información también de otros actores, no solo de los que propone la biblioteca, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, no podemos decir que no tenemos llegada a nada porque todo está llegando a nosotros. Es así.
Totalmente. Si lo buscas, lo encontrás, si lo deseas, acá está y se te cumple. Esto es parte de un sueño de todos también, ¿no? Y en parte también es un gran sueño tuyo de llegar a todos y de diversificar los distintos puntos de llegada con la lectura y todo lo que tiene que ver con el arte y la concientización. Sí, totalmente. Sí, me parece que es un momento en donde creo que hay que justamente generar estructuras abiertas. No se puede pensar más en gestiones cerradas, en instituciones cerradas. Mm. Hay que abrir y cruzar y pensar desde un lugar de cultura más socioantropológico, no solo vinculado a la ilustración, al humanismo y a las artes más duras, sino pensar la cultura como un todo y como una construcción de posibilidad más que nada. Y la posibilidad de existir en un mundo más amable, no en este que la verdad que la modernidad nos ha llevado a un mundo bastante perverso, de muchas desigualdades, donde el Ujú. 2% tienen el privilegio de tener subyugado a un 90%. Entonces, Exacto. no puede ser. Yo creo que justamente la lectura y la posibilidad de encontrarse con otros saberes Te que abre. ahora están apareciendo de los pueblos originarios, Sí, este, hay que empezar a descolonizar un poco. Tenemos total. que descolonizarnos de una vez por todas. Para eso Pero estamos. bueno, es de a poquito. De a Sí, sí, poquito, sí. difundiendo y dando una mano entre todos para que esto se haga posible. Totalmente. Fede, te agradezco muchísimo la nota. Quédate y cualquier otra información a www.biblioargentina.gov.ar. Sí. Y si no se acercan, que estamos ahí en el centro, si no tienen nada que hacer una tarde o una mañana, se vienen y hablan con nosotros. Perfecto, ahí están. Un beso grande y muchas gracias. Quédate. Gracias, María, a vos.